Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer nuestra oración esta mañana y primero quería introducir el tema que está relacionado con la lectura de la misa de mañana, domingo, cuarto del tiempo ordinario, que nos da como una pauta para toda la semana y para nuestra oración también, pues era pensar un poco cómo estos días de comienzo del año y del tiempo ordinario, la Iglesia nos va recordando algunas escenas pues de ese comienzo de la predicación del Señor, los primeros momentos. Por ejemplo, hemos leído o leeremos las bodas de Caná, vemos la elección de los apóstoles, las primeras enseñanzas de Cristo, los primeros milagros también, ¿no? Y el Señor quiere dejar también como muy claras algunas enseñanzas que están, se recogen al menos en estos momentos del principio de la predicación del Señor. Y una de ellas es la que mañana, concretamente el domingo cuarto del tiempo ordinario, escucharemos, ¿no? Que son las bienaventuranzas. Es un discurso, un sermón crucial, ¿no? Porque es como una novedad ante la predicación que los judíos han escuchado siempre o que han leído en la Sagrada Escritura, porque dice algo que ellos no estaban acostumbrados a escuchar. Lo que escuchaban eran una serie de preceptos y de legales que los escribas, los fariseos, los doctores de la ley iban enseñándoles a raíz y a la línea y al hilo de la Sagrada Escritura, de lo que estaba escrito, de los libros. Pero de pronto esa enseñanza de Cristo distinta, las bienaventuranzas, a los que le escuchan en aquel monte y a los que después pues recuerdan y cuentan lo que han escuchado, les sorprende muchísimo en el sentido positivo de la palabra, porque es una novedad muy grande ante lo que hasta entonces han escuchado, que en el fondo también era una especie de concretar la ley en una serie de preceptos que se habían multiplicado hasta lo infinito, queriendo, quizás con buen sentido, no dejar nada pues a la improvisación, sino estaba todo de alguna manera legalizado y todo normatizado, ¿no? Y claro, llegaba un momento que era agobiante. Y cuando Cristo, levantándose en aquel monte, les habla de un camino distinto, un camino donde cada uno también con su conciencia va sabiendo definir lo que Dios le pide, y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y termina diciendo, como colofón: bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Uno lo escucha, lo has escuchado cientos de veces, ¿verdad? Y yo creo que no nos acostumbramos. Queda uno como
impresionado ante estas palabras, que tienen un sentido tan profundo y al mismo tiempo también, digamos así, humanamente hablando, contradictorio. ¿Cómo pueden ser bienaventurados, por tanto, felices? ¿Cómo podemos ser felices, por tanto, cuando lloramos, cuando tenemos hambre y sed, cuando tenemos el corazón limpio, cuando nos injurien y nos persigan y nos calumnien? Alegraos, dice el Señor. Claro, estas palabras dejan una profunda huella en los oyentes. Y la han dejado a lo largo de los siglos. Y al fin y al cabo, si lo piensas un poco, esas palabras también son como el fundamento de la ley, el fundamento de una moral. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la paz? Muchos hombres y mujeres hoy día no la encuentran. Y nos encontramos en nuestra vida ordinaria gente triste, gente con pocas ilusiones, gente que ha perdido la esperanza. Porque la vida le ha dado muchos reveses. Porque han ido, muchas veces, sufriendo. Qué difícil es a veces consolar a una persona que te dice, ¿no? Que lleva tantos años a contrapelo, que ha pasado estas desgracias, que trabaja pero que aquello no sale adelante, que una empresa, que no sé qué, que un hijo que estaba tan ilusionado en aquel hijo, de pronto pues cambia de manera de ser y le hace sufrir. Y sin embargo tienes que decirle, mira, bienaventurados. Bienaventurados. Claro, cuando uno lo ve, dices, ¿cómo no sentirse atraído ante esas palabras del Señor? Porque al fin y al cabo lo que estamos considerando es que Dios efectivamente quiere nuestra felicidad. Y ese deseo también lo ha puesto en nuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser. Queremos la felicidad. Y el Señor, al abrirnos las puertas del cielo a través de las bienaventuranzas, nos está abriendo el único camino que nos lleva hasta la dicha eterna, a la que aspiramos, por supuesto. Una dicha que no se encuentra solo al final del camino. Porque Dios también quiere explicarnos que nos concede un anticipo de esa felicidad plena que nos tiene preparada en la gloria a quienes aprendemos y procuramos caminar por este camino de las bienaventuranzas. La felicidad del cielo, y hay que entenderlo así, no se alcanza al precio de una vida desgraciada o de sufrimiento, no. Dios nos otorga, a cada uno de nosotros, la gracia sobrenatural, que es una incoación de la gloria, decimos, un pedacico de cielo, si queréis, en términos más vulgares. Somos hijos suyos. Somos hijos suyos, repito. ¿Y qué padre no quiere ver felices a sus hijos? Y así, de esa manera, escribe nuestro Padre San José María, creo que es en surco, aquellas frases que te sonarán. Cada vez estoy más persuadido, la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Ser felices en la tierra. Por la senda de las bienaventuranzas, que es distinta de esa senda
la del hombre que pretende buscar a través de una visión humana pegada a la tierra, poner la felicidad en el amor propio, o en la posesión de riquezas, o en el placer, o en el poder. Claro, en el fondo también esas personas están buscando la felicidad, pero se equivocan, no saben dónde. Todos los hombres, decía San Agustín, buscan la felicidad y sin embargo la mayor parte no sabe cómo alcanzarla. Y Jesús, en este discurso de las bienaventuranzas, nos la muestra, el camino. Los mansos, los pobres de espíritu, los que lloran, los limpios de corazón, etc. Y todos por mi causa. Yo creo que esa es la clave. Cuando el Señor explica estas cosas y sorprende a todos, porque parecen contradictorias, la clave para entenderlas está en esa última bienaventuranza, por mi causa. Es decir, desprendimiento por amor, pobreza por amor, limpieza de corazón por amor, sacrificio por amor sobrenatural a Dios y a los demás. Por eso escribe nuestro Padre también, lo que se necesita para conseguir una vida no es una felicidad, no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Y esto es clave. Y esto tú y yo también lo hemos experimentado muchas veces, aunque nos cansamos. Y nos parece a veces complicadísimo. O pensamos que, Señor, dame un poco de paz, un poco de tregua ante todo esto. Releí hace unos días esa pequeña anécdota que habréis escuchado alguna vez, de la Madre Teresa que atendía a una enferma, bastante enferma, muriéndose, y la consolaba la Madre Teresa de Calcuta, aquella mujer, diciéndole con cariño, ¿no? Diciéndole, mire, el Señor la quiere mucho, y cada vez que el Señor le permite un dolor es como si estuviera besando. Y aquella buena mujer que se moría le dijo, Madre Teresa, gracias, pero dígale a Jesús que no me bese tanto, ¿no? Dígale a Jesús que no me bese tanto, le decía aquella buena mujer que se moría después, ¿no? Cuenta ella. Lo que le dejó impresionado a la Madre Teresa porque le impresionó, ¿no? Les decía, a veces podemos decir, Señor, no me beses tanto. Pero es claro. Lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Esa es la clave, el corazón enamorado. Y esa es mi pregunta, que yo me hago en la oración y que te hago también a ti. ¿Tenemos un corazón enamorado? ¿Entendemos las claves, las cosas que nos pasan cada día, según la clave del amor? ¿Del por mi causa? Y entiendo que eso es seguir los pasos de Cristo. Y intento entender lo que sucede cada día, que a veces es complicado, y lo entiendo, porque es verdad, es complicado, y porque ahora, y porque a mí, y porque cuando tenía esta paz de pronto, Señor, esta contradicción, y porque este asunto que parece que me pide siempre, Señor, y me cuesta, por amor. No deja de ser una realidad aquel, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Por eso nos damos cuenta que vale la pena cualquier sacrificio, que al fin y al cabo cuando uno también lo hace, ve el fruto, o al menos el corazón queda lleno de paz. Y esto no lo digo al nivel solamente de grandes sacrificios que pueden venir en algún momento en nuestra vida, sino del ordinario.
salir, entrar, hacer, emprender tareas, atender a una persona, sacrificarse por esta, por la otra, pasar un poco de frío, levantarse a la hora, terminar el día también a la hora prevista, renunciar a un pequeño gusto, ofrecerse a los demás con espíritu de servicio. Son pequeñísimas cosas, pero que tú y yo bien conocemos y sabemos que en nuestra vida existen y que son lo ordinario, donde uno, así en cositas, en cosas pequeñas, que ese es el término, uno está diciéndole al Señor que sí, negándose a sí mismo. Lo hago yo, no me importa, me adelanto, cojo el teléfono, abro la puerta, preparo yo este asunto. Y eso con frecuencia supone negarse a sí mismo, ¿sí? Salir de mi comodidad o de mi ámbito de confort o de mis planes. No son grandes cosas, son cosas pequeñas, pero que son la sal de la vida, lo que nos va dando cada día el tono sobrenatural que Dios nos pide. Nadie es feliz en la tierra hasta que se decida no serlo. Así discurre el camino: dolor en cristiano, cruz, voluntad de Dios, amor, felicidad aquí y después eternamente. Eternamente. Insisto que no es sencillo, pero es el camino que Dios quiere para nosotros. Es el camino que tú, Señor, nos muestras todos los días. Poquito después de las bienaventuranzas, el Señor sigue con ese discurso y añade a los que le escuchan: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Y después de abrirles el corazón explicándoles las bienaventuranzas, les abre también un horizonte enorme a través de ese: sal de la tierra, luz del mundo. Para ser sal, allí donde estamos, para iluminar el mundo, y tenemos que hacerlo. Esa misión solo la podemos hacer cuando de verdad nosotros somos hombres y mujeres que practicamos las bienaventuranzas, la pureza de corazón, la pobreza, la mansedumbre, la humildad, la sobriedad, la misericordia, la justicia, defender la verdad, sembradores de paz y de alegría, dar la vida por los demás. Entonces somos sal y luz. Y no lo hacemos, evidentemente, para que se fijen en nosotros, sino porque entendemos que ese camino es el camino de identificarnos con el Señor. Y Él ya se sirve de nuestra presencia, de esa identificación con Él, para hacer mucho bien, para ser sal y luz. Y tenemos que ser sal y luz. Tenemos, bien lo sabes, tú y yo como cristianos, y además con una vocación específica en la obra, tenemos una misión clarísima que nos ha recordado tantas veces nuestro padre San José María y el padre actual y don Álvaro y don Javier. Nos han recordado tantas veces: tenéis la obra en vuestras manos, cuento con vosotros, sois pues eso, ¿no? Allí donde estáis, sembradores de paz y de alegría. La tarea que tenemos por delante, que la Iglesia necesita, por otra parte, y que la obra ha venido a eso también. Y no solamente nosotros, cualquier cristiano, es una tarea también con una profundidad, con un horizonte impresionante.
Haremos y llegaremos hasta donde lleguemos, porque somos muy poca cosa, es verdad, y porque somos limitados. Pero ese poco que tú, o mucho que puedas hacer, Dios lo espera de ti. Y ahí entra tus afanes apostólicos, tu afán de almas, el llegar a más personas, el no parar en lo apostólico, el llegar a las almas a Dios, el no parar. El no acostumbrarte, el no acomodarnos, me incluyo, por supuesto, el no acomodarnos, el no justificarnos. Hay un panorama por delante impresionante que está unido a nuestra vida, es decir, a todas esas virtudes, a todo eso que nosotros vamos luchando por vivir. Está unido, porque de eso el Señor saca mucho fruto, porque, insisto, eso nos identifica con Cristo y Cristo hace a través de nosotros. De ahí esa confianza que tenemos que tener con el Señor. No luchamos o no nos empeñamos en la santidad para conseguir frutos. Nos empeñamos en la santidad cada día, y eso está, insisto, como te decía antes, en tantas cosas pequeñas, porque queremos al Señor, por amor a ti, por mi causa, dice el Señor. Nos empeñamos por eso, y el Señor va haciendo que a través de eso se haga mucho bien, mucho bien. No te puedes imaginar, y yo creo que lo hemos comprobado muchas veces también, la repercusión que tiene en las almas, pues nuestra fidelidad, por ejemplo, o nuestra alegría, o el tratarnos bien, o nuestro espíritu de sobriedad, que es ejemplar, que debería ser ejemplar, o el llevar con alegría las contrariedades de la vida, el no quejarnos, o el simplemente sonreír, y ante las dificultades ser positivos. Y mucho más el querernos. No nos podemos imaginar la repercusión que tiene las almas eso, porque en el fondo estamos siendo sal y luz. Sal y luz. Para ser levadura, decía nuestro Padre, es preciso sujetar la concupiscencia de la carne, es preciso no ir detrás de los honores de la tierra, es preciso despreciar la riqueza. Para ser levadura se necesita aún mucha vida sobrenatural y mucho espíritu de sacrificio. Es las bienaventuranzas y todo esto que estamos hablando con el Señor esta mañana. Podríamos decir que es como una nueva lógica. Una lógica distinta. Es una ciencia, la ciencia de Dios. La ciencia de Dios. Que es aquella ciencia de la cruz y aquella ciencia del amor, aquella ciencia de la entrega, ¿no? Es una ciencia distinta que está intentando edificar la vida nuestra sobre el sentido de nuestra filiación divina y de nuestra edificación con Cristo. Y no sobre una especie de terreno movedizo, inconsistente, que puede ser, pues, el bien material o el éxito o las ilusiones precarias. No. Están dibujándonos las bienaventuranzas, el rostro de Cristo. Nos muestran clarísimamente el modo de vivir en el mundo, hoy día un cristiano, la conducta de un hijo de Dios. Y eso el Señor lo explica con frases sencillas. Sí, que exceden las fuerzas humanas. No es fácil. Yo diría que incluso podríamos decir que para el hombre, y con las fuerzas humanas, claro, es imposible.
pero no para Dios. Rememoraba hace unos días, lo releía, quiero decir, aquella suceso de la vida de nuestro padre en el año, creo que es 58, en Londres, cuando ante aquellas enormes construcciones y poderío humano y económico de la ciudad de Londres, nuestro padre tiene un bajón, por así decirlo, ¿no? Y de pronto empieza a pensar que es imposible, tantas cosas aquí, tantos hombres, tantas cosas, y no está Dios, pensaba, y no estás tú, Señor. Qué fracaso. Le entró una especie como de congoja a nuestro padre, hasta que escucha ese momento la voz del Señor en el corazón que le dice: tú no puedes, yo sí. Que yo le di una paz enorme. Luego lo cuenta él. Tú no puedes, yo sí. Porque para Dios todo es posible. Nunca a la vista de la tarea que tenemos por delante, o de la tarea de tu propia vida interior, la nuestra, que no es sencilla, nunca lo des por imposible. Porque nunca dejes de pensar que tienes a Dios a tu lado. Y que la razón de tu existencia y de la mía es por mi causa, por amor, te diría el Señor. Entonces entiendo esas palabras de nuestro Padre: bienaventuradas malaventuras de la tierra, pobreza, lágrimas, odios, injusticias, deshonra, todo lo podrás en aquel que te confortará. Sí, allí nos quiere el Señor. En medio de esas cosas, a veces heridos por dificultades, ¿sí? Ahí nos quiere el Señor. Y los días pasan y nos encontramos con esas pequeñas cosas, o a veces grandes, y nos cansamos. Normal. Y nos parece que no avanzo, que es difícil, o que mis defectos siguen siendo los de antes, o que las almas no acaban de reaccionar ante las cosas. Y le pido al Señor que no me deje. Y quiero caminar por ese camino también donde a veces es complicado andar, porque es cuesta arriba. Le pido al Señor que me dé paz. Que me dé paz y que no me deje en ese camino. Y sentir al Señor cerca, en la oración, en la Eucaristía, en la comunión, ayuda mucho. Y sabernos unidos a los demás también, porque nos sentimos confortados, ayudados, y también, lógicamente, pues llenos de paz. Llenos de paz. Vamos a terminar ya nuestra oración esta mañana. Y lo hacemos, pues, dando gracias al Señor. Porque Él nos da tantas consuelos y tanta paz, también entendemos. Piensa en la Virgen, en nuestra Madre Santa María, como siempre hacemos al final de nuestras oraciones. Piensa como ella también, pues, sufrió, ¿no? Dentro de unos días lo recordaremos en la presentación de la Virgen, el día 2, cuando recibe el mensaje de Simeón y le dice: una espada atravesará, y María lo comprueba después. Pues que nos juntemos mucho a ella, ¿no? Y que en ese camino nuestro, donde encontramos las dificultades, pero también la paz, nos escuchemos en nuestros oídos aquellas palabras también que ella, esa bienaventuranza, que de alguna manera podríamos decir resume todas las del discurso de la montaña, el sermón de la montaña: bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.
Y es verdad. Y es cierto. Porque lo que el Señor le dijo se cumplió en la vida de la Virgen. Porque lo que el Señor te ha dicho también a ti y a mí se cumple en nuestra vida. Pidamos al Señor esto y tengamos, yo te diría, una gran paz. La paz que es propia de los hijos de Dios. La paz que Dios nos da a través también del cumplimiento de las bienaventuranzas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.